Amigos, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, ahí donde nos estás escuchando el día de hoy. Estamos en el segundo capítulo de este podcast tuyo que se llama Invictus Latinos Cambiando Nuestra Cultura. Ese es el propósito de nuestro podcast, esa es la idea, por eso creció y nació este podcast hace ya 2 años de aquel inicio del podcast. Y esa es la idea, ese es el propósito de este podcast, es que los latinos literalmente cambiemos nuestra cultura para poder ser bendecidos, beneficiados y obtener todos los beneficios de vivir bajo principios y valores y principalmente bajo los principios establecidos por Dios en la palabra. ¿Ok? Aquí todo el mundo lo sabe, somos hombres de fe, somos mujeres de fe, quienes vienen y participan aquí son hombres que han sido impactados por Jesús, por Dios, por el Espíritu Santo. Y bueno, pues para mí es un gustazo. Hoy tenemos un invitado especial que se anduvo ahí, ¿cómo se llama? Escapando en varias ocasiones. Le invitábamos a estar aquí, no se podía por la agenda de él. Pero me queda claro que los propósitos de Dios son perfectos, Julio. Y la verdad es que hoy sé que estás aquí porque es el tiempo, el momento, el tema incluso para que puedas compartir con las personas que siguen este podcast y en lo personal, pues compartirme a mí tu experiencia, tu conocimiento, sabiduría. Y pues bienvenido, Julio. Qué bueno que estás aquí. Bienvenido al podcast Invictus. Gracias por estar aquí desde Honduras. Y bueno, pues te dejo los micrófonos para que nos compartas quién eres, de dónde eres, estás casado, no estás casado. Háblanos de ti, Julio, porfa. Ok, un gusto para todos, qué alegría poder estar aquí con mi gran amigo Alan. Emocionado desde hace casi un año, estamos en ese proceso de poder compartir aquí en Invictus. Mi nombre es Julio Sauceda, yo soy de aquí de Honduras, estoy casado, felizmente casado. Por ahí en la temporada pasada estuvo mi amada esposa compartiendo en Invictus. Tengo formación en psicología, actualmente tengo mi propio negocio, mi propia empresa, así que estoy dirigiéndome por ambas vías, ¿verdad? Por la vía empresarial, pero de igual forma también por la vía espiritual. Sirvo activamente en lo que es mi iglesia, ¿verdad? Como parte de un equipo pastoral junto con mi esposa y nuestros pastores principales. Y emocionado de poder estar acá. Entonces, todo el tiempo, en todo momento, estamos dispuestos a servirle a todos aquellos que en realidad lo necesitan y de igual forma desnudando nuestros corazones para que eso sirva de bendición para otras personas. Wow, tremendo, tremendo, Julio. Pues un abrazo hasta Honduras, un abrazo a Honduras y a todos los hondureños. He tenido la oportunidad de estar en Honduras y la verdad es que ha sido una bendición para mí el tiempo que estuve en Honduras. Iba por 3 días, me cancelaron mi vuelo el tercer día y me quedé 15 días más. Estuve 18 días en Honduras allá por el 2009 más o menos. Y bueno, pues la verdad, Julio, es un placer tenerte aquí en el podcast. Te sigo desde hace tiempo. Tengo amigos que son muy cercanos a ti y la verdad es que, brother, cada vez que te escucho, y no lo digo porque estés aquí nada más, pero cada vez que escucho algún mensaje tuyo, alguna conferencia, que he llegado a escuchar conferencias tuyas, la verdad, brother, se siente el amor de Dios en tu vida. Se ve que tienes un corazón grandísimo y me da gusto poder compartir con gente así, brother, gente que ama lo que hace y sobre todo que ama el propósito por el cual Dios lo diseñó. La verdad, hoy bendigo tu vida y la vida de tu esposa. Este, Gracias. Gracias por estar aquí en este podcast, brother. Y bueno, Julio, pues esta cuarta temporada estamos hablando ahora acerca de ser hombre, ¿ok? En los últimos años ha venido una degradación, le llamo yo, una degradación
de el verdadero propósito de ser hombre, ¿no? De ser líder de hogar, de llevar la provisión económica a la casa, de ser el brazo firme para nuestra esposa, para nuestros hijos. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, Julio? Compártenos. Sí, fíjate que hace un tiempo estudiaba un tema sumamente interesante y es en cuanto al tema de herencias emocionales. Me intrigó mucho este concepto. Comencé a estudiarlo a tal punto que un día diseñé una enseñanza a partir de esto. Eh, Algo interesante dentro de las herencias emocionales que son cosas no habladas dentro de nuestras generaciones, pero hay cosas que se vuelven completamente repetitivas. Y de hecho hay familias que si te fijas, esta familia generalmente siempre hay un patrón repetitivo que se cumple. Esto veámoslo desde un punto de vista natural. Nosotros también creemos en lo sobrenatural, pero desde un punto de vista natural hay algo que se genera a nivel generacional. Yo les compartía acerca de un estudio científico, se me escapa la autora, Yeshua, creo, algo así se llama la autora. Ella habla acerca de cómo a nivel generacional los descendientes del Holocausto comenzaron a estudiar sus descendencias y se dieron cuenta de que estas personas tenían de forma natural elevada el 30% del nivel del cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Sí, Y se comenzaron a preguntar el por qué y comenzaron a indagar en todo, y es que los niveles de estrés de estas personas eran mucho más elevadas, perdón, que la población media. Entonces te das cuenta de que hay algo interesante en medio de todo esto. Y lo interesante de todo esto es que a nivel generacional hay cosas que son traspasadas, tanto oralmente, así como a nivel emocional. Hay un concepto sumamente nuevo para la ciencia. Cuando te digo nuevo, es que todavía está en constante descubrimientos. descubrimiento, correcto, y es la epigenética, ¿verdad? Cómo la genética se ve influenciada también por el tema del ambiente. Tu ADN no cambia, lo que se realiza es que se activan o se desactivan genes en tu ADN. Un ejemplo, hay una predisposición genética de una persona a ser diabético, pero si esta persona lleva una vida completamente saludable, llega un punto en el cual el gen que trae esa predisposición genética se desactiva y esta persona puede vivir una vida completamente normal. ¿Por qué hablo acerca de esto? Porque vemos de que en lo natural, en la ciencia, hay un impacto a nivel generacional y hay un diseño específico para la formación de una familia, y cuando hay algo fuera de ese engranaje que no está funcionando, genera un impacto generación tras generación. Ahora, lo conecto con lo que estamos hablando del tema del día de hoy y te voy a compartir algo que se ha vivido, que se ha estudiado, por ejemplo, de nuestro país vecino, El Salvador. Vimos una generación completa en los años 70, 80, principios de los 90, que emigró, muchos padres emigraron a Estados Unidos para buscar un futuro mejor para sus hijos. Este futuro mejor se convirtió en que muchos de estos muchachos crecieran sin padres dentro de sus hogares y específicamente sin su papá. al, Al crecer sin el ente que da la identidad dentro del hogar, estos niños crecieron buscando una identidad, buscaron encontrar donde fueran aceptados, donde fueran eh, forjados, donde ellos pudieran asimilar, poder tener una identidad, y terminaron siendo parte de lo que son y lo que hoy conocemos, lo que son las maras y pandillas. Y esto se replica a nivel generacional
porque te das cuenta que quizás la primera generación de personas que formaron parte de una mara, de una pandilla, los asesinaron en los primeros años y crecieron niños sin sus papás y volvieron a repetir eso generación tras generación. Entonces, este es un simple ejemplo que yo te puedo dar acerca de lo que hace y del impacto que genera a nivel generacional la falta de un hombre dentro de la dinámica familiar. Entonces, te das cuenta de que hay algo interesante que sucede cuando no hay un papá en casa. Ojo, Claro, o sea, no desmerito la labor que hace la mamá cuando solamente le toca a su mamá. Wow, eso es impresionante todo lo que una mujer, una madre soltera puede hacer, pero no podemos evitar que a nivel psicológico, a nivel natural, la presencia de un padre brinde identidad en la vida de un hijo. Y esto es lo que claro. genera un conflicto a nivel emocional, a nivel psicológico y un sinfín de cosas que podríamos hablar, pues a nivel generacional. Claro, sí, claro. Fíjate que de hecho te comparto, yo soy, hijo de un padre que se fue por los cigarros y no volvió, ¿verdad? Literalmente mi papá se fue cuando yo tenía como un año y medio, Wow. 2 años de edad. Yo estaba muy pequeño. De hecho, no recuerdo yo a mi papá en casa. Y literalmente, o sea, literalmente yo tenía todos esos problemas emocionales. Bueno, todavía los tengo, a lo mejor algunos, ¿verdad? Que no he conquistado, algunos problemas emocionales, ¿verdad? Eso me queda claro. Pero sí, o sea, literalmente puedo decirte, en alguna ocasión me dijeron, pero es que tú no necesitaste a tu papá porque estuvo tu mamá y estuvo tu abuelo, mi abuelo materno. Me dijeron, y él suplió la figura paterna. Y yo recuerdo que les dije, no, la verdad, yo sí necesité a mi papá. O sea, sí, sí lo necesité para muchas cosas, para afirmar muchas cosas, para afirmar mi identidad, efectivamente. Y la verdad es que más adelante, si quieres, te platico una anécdota que me sucedió hace como 10 años, ¿no? Yo estaba peleado con las autoridades, mi papá era maestro, entonces imagínate yo con los maestros cómo era, o sea, era insultarlos, ofenderlos, les hacía travesuras, una y otra cosa hacía contra los maestros, ¿no? Y un día me cayó el 20, ya cuando yo estaba ya en este cambio, en esta búsqueda de cambio y de sanar heridas y todo ese tipo de cosas, pues me di cuenta que en realidad yo estaba en contra de las autoridades por la situación de mi papá, ¿no? O sea, yo siempre estaba en contra de ellos porque literalmente yo veía a los maestros y automáticamente veía a mi papá porque mi papá era maestro. Entonces, toda esta lucha que hablas es real. Y yo soy o fui producto de esa situación que obviamente he tenido que trabajar muchas cosas emocionales, Julio. Claro, y en este caso vos decís algo sumamente interesante, hubo un reparo en tu vida, ¿verdad? Y aún hay un proceso en el cual todos estamos. Y yo algo que sí creo es que esa división a nivel generacional simplemente es un plan del maligno, porque yo siempre he pensado que el objetivo principal para destruir una familia principalmente es un papá. O sea, el 90% de los hogares desintegrados es porque un papá se fue, porque un esposo se fue. Y quizás este mismo hombre repitió el mismo patrón que su papá repitió. Pero hay otros que quebrantan, que quiebran, que se van en contra de ese molde y toman la decisión de ser completamente diferentes para que sus generaciones sean completamente diferentes. Hubo un estudio hace algunos años y esta historia a mí me encantó y habla acerca de que en África había una sobrepoblación de elefantes
y tomaron la decisión de repoblar otro parque en África y dijeron, vamos a llevar todos los elefantes jóvenes a este nuevo santuario. Cuando se los llevan a este nuevo santuario, comienzan a haber brotes de violencia en medio del parque. Comienzan a darse cuenta que estos elefantes no se controlaban y comenzaron a asesinar otros animales, o sea, sin pudor, como por ejemplo rinocerontes, comenzaron a hacer actos de vandalismo y los científicos, los veterinarios comenzaron a preguntarse qué está pasando a nivel de comportamiento con estos elefantes y se dieron cuenta que era tan fácil de poder descubrir y era que ya no tenían machos más grandes con experiencia que pudieran liderarlos. Y tomaron la decisión de enviar machos más longevos a este santuario y comenzó a haber un control dentro de ellos. Entonces, imagínate, lo interesante que es darte cuenta cómo nosotros como hombre vamos creando, vamos heredando a nivel generacional un comportamiento, un diseño, un esquema no solamente de comportamiento, sino a nivel de cuidado a nivel generacional de nuestras familias. Porque algo interesante que yo platicaba hace algún tiempo con algunas personas es que yo veo en mi generación padres mucho más compenetrados con sus hijos. Y vos me dabas el ejemplo la vez pasada sin darte cuenta que me decías, es que tengo que llevar a mis hijas a clases de tal cosa y ese día yo lo tengo completamente apartado. Y te lo cuento, yo tengo amigos que yo veo y que son compenetradísimos con lo que son sus hijos, donde ellos dejan todo. Pero también hacía la comparación en donde la generación antes, por ejemplo, la generación de mi papá siempre lo contaba como a mucha honra y él decía, yo siempre fui a todas las citas con mi esposa al médico, pero él lo decía como algo, como una gran hazaña, hasta que alguien un día le dijo, pero es que esa siempre fue su responsabilidad. O sea, no Claro, era algo por el cual sacar pecho. Entonces, te claro, das cuenta que también hay un rompimiento en cuanto a aquellas personas que han querido dejar patrones nocivos de generaciones anteriores han decidido cambiar, pero uno tiene que ser consciente de esos cambios. Como por claro. ejemplo, a nivel generacional, yo tenía una herencia, por ejemplo, de adulterio y yo en mi juventud decidí romperla a tal punto de que es cierto, mi mamá, gracias a Dios, yo conozco a Cristo, al Señor, a través después de la muerte de mi mamá. Mi papá se había convertido al Señor cuando yo tenía 11 años y a partir de ese momento mi papá tomó la decisión de ser diferente y de serle fiel a mi mamá. Y yo, a pesar de que nunca vi algo de parte de mi papá, sí traía una herencia a la cual yo traté y todos los días lucho por serle fiel a mi esposa, no porque sea un tonto, no porque sea alguien que no sé cómo decírtelo, pero cualquier persona de afuera podría decir, uy, yo sí tengo una oportunidad, a mí no se me va a escapar. Pero en mi caso, yo no busco en la calle lo que yo hoy tengo en mi casa. Yo todos los Claro, días llego a mi casa añorando poder platicar con Andrea, poder acostarme tranquilamente y que Manolito, nuestro perrito, se acueste en medio de nosotros y comenzar a jugar con él, comenzar a abrazarlo mientras vienen nuestros hijos, me explico. Pero yo no voy a romper esa experiencia tan linda que estoy viviendo simplemente por unos cuantos minutos de placer. Pero es algo que yo he traído a conciencia y es algo que Dios me ha permitido ver, pero que a nivel generacional hay hombres que ven y dicen, yo nunca voy a ser como mi papá, pero cuando comienzan a crecer, comienzan a darse cuenta que son muy parecidos a ese papá que los abandonó. ¿Me explico? Entonces, claro.
no solamente se trata de no querer ser, sino de accionar y comenzar a cambiar comportamientos y pensamientos que me hacen tener esos comportamientos. O sea, para cambiar una conducta yo tengo que cambiar un pensamiento. Y a pesar Claro, de que no soy un hombre completamente perfecto, todos los días me levanto queriendo ser alguien mejor, primeramente para Dios, luego para mi esposa y luego para todo mi alrededor, todas las personas que me rodean. Entonces, me encanta el hecho de poder pensar que sí hay una esperanza para aquellos hombres que hoy en día están teniendo una masculinidad completamente confundida, porque se nos ha enseñado en medio de nuestra sociedad de que ser macho significa tener 5 o 10 mujeres, de que ser claro, macho es dejar hijos regados por todos lados, cuando en realidad ser un verdadero hombre es aquel hombre que construye un hogar y que construye una generación que viene detrás de él, que no va a vivir lo mismo que él vivió. Yo claro, hoy por hoy, yo sí creo que gracias al Señor, yo tengo una vida completamente diferente a la que tuvo mi papá. Y yo estoy seguro que estoy dejando algo a mis generaciones que va a ser de transformación, no solamente para mi familia, sino también para mi sociedad entera. claro. Fíjate que me llama mucho la atención, Julio, la parte que dices, porque incluso pasa, y vamos a hablar abiertamente, ¿no? Pasa en la gente que dice conocer a Jesús, ¿no? Que dice conocer a Dios, ¿no? O sea, he escuchado mucha gente que me dice, es que, ¿por qué no tomas? Y porque yo antes tomaba muchísimo, tenía un problema con el alcohol muy fuerte. Entonces, gente me dice, pero ¿por qué ya no tomas? Y me dice, no te lo deja tu religión, o ya Dios no te permite hacerlo. O hay gente que me dice, no, es que yo todavía me dan ganas de tomar, pero no tomo porque Dios dice que no debo de tomar. Y esa es la parte donde dices, ¿no? Genera conciencia. O sea, brother, yo no lo hago porque Dios dice que no, mi religión no me lo deje, ¿no? O sea, no lo hago porque generé conciencia primero de que me estaba dañando a mí, estaba dañando mi entorno, mis finanzas, mi familia, estaba dando un ejemplo que no era correcto, no era el estilo de vida que yo ya quería vivir en ese momento, que me hacía tomar, qué era lo que me llevaba a querer tomar según yo, para divertirme, para olvidarme, para muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo tomo conciencia de esta situación, de que no precisamente tengo que tomar para divertirme, que era un error que yo tenía, ¿no? O por ejemplo, lo de las mujeres, que también yo tenía un problema muy fuerte de adulterio, gravísimo de adulterio, ¿no? Mi papá se había ido con otra mujer y yo siempre lo dije, yo no voy a ser como mi papá. Yo voy a estar con mi esposa y con mis hijos, ¿no? Yo decía, con mis hijos, no sabía en ese momento que iba a tener dos hijas, pero yo decía, voy a estar con mis hijos y con mi esposa. Y pues no fui como mi papá, Julio, fui peor, ¿verdad? Fui peor y esa es la parte que me llama la atención. Entonces, ¿cómo los que nos están escuchando ¿cómo puedo generar conciencia, Julio? ¿Cómo puedo? Y hubo otra cosa que también me llamó mucho la atención acerca de, de liderazgo, ¿no? Del modelo que tú tienes. Ok, yo no tuve un modelo y hay muchas personas que nos están escuchando ahorita que están en la misma situación porque yo siempre lo he dicho, yo soy del 85, no sé de qué año seas tú. Modelo 90. 90, o sea, 5 años, soy 5 años más grande que tú. Pero mi generación, la 85, 82, a lo mejor 85, o del 82 al 87, somos de las primeras generaciones, yo recuerdo, somos de las primeras generaciones de que el papá se iba, ¿ok? O sea, yo era de que había junta de papás, de padres de familia en la escuela, y recuerdo que yo era el único que no tenía a su papá. O sea, y todo el mundo me decía, oye, ¿y tu papá? Oye, ¿tú no tienes papá? Y yo así como que, pues yo era el bicho raro, ¿no? Ahorita el que tiene a su papá es el raro, ¿verdad? Ahorita el que tiene a su papá es el raro. Yo era de los raros en aquel entonces. Entonces,
Pues hay generaciones ahorita entre los 35, 40, 45 años que son de este tipo de generación, que fueron de los primeras generaciones que su papá los abandonó. No tuvieron un modelo a seguir que les afianzara la identidad. Nos dijiste que el hombre es quien afianza la identidad de los hijos, ¿no? Ok, no la tuvimos, Julio. Platícanos, háblanos. O sea, ¿cómo genero conciencia? Y aparte, te dejo las dos preguntas para que te sigas de corrido. ¿Cómo puedo hacerle entonces para busco a mi papá o mi papá ya se murió? No tengo a quién. No sé cómo poder tener un modelo a seguir. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacerle? Primero, como hablábamos, es como tomar conciencia de que en realidad mi identidad fue trastocada por la ausencia de alguien, ¿verdad? Y no solamente hablamos de un papá que se fue de casa, también puede ser un papá que estuvo en casa, pero solamente era un proveedor, nunca estuvo a Claro. nivel emocional, nunca se implicó en medio de las cosas de uno como hijo. Entonces, no solamente es un papá que no estaba en casa, sino que quizás estaba, pero no era presente a nivel emocional. No fue un hombre que se tomó el tiempo de ser partícipe dentro de la vida de una persona. ¿Cómo hago yo para ser transformado en medio de todo esto? Recordá lo que yo te compartí anteriormente acerca de los elefantes. Necesitamos encontrar modelos de influencia para nuestras vidas, perdón, que nos enseñen a ser hombres de nuevo. ¿Cómo? Un ejemplo. Cuando yo me casé con Andrea, el Señor dio una palabra a mi corazón y el Señor me dijo, esta casa se va a convertir en una casa de restauración. Aquí van a venir personas que yo las voy a restaurar. Y algo que sucedió es el primer desafío que tuvimos recién casados. A los 5 o 6 meses de casados, llama a alguien, Andrea, una familiar, y le dice, fíjate que mi hijo está metido en drogas, está viviendo esta situación y esta situación, y dice que se quiere ir a vivir con ustedes allá a Tegucigalpa. Y Andrea me queda viendo y me dice, ¿qué hacemos? Yo le digo que sí, por algo Dios lo está permitiendo. Te podría contar un sinfín de cosas que pasaron en esas semanas que esta persona estuvo aquí. Pero algo precioso que yo te puedo decir, 5 años después, este muchacho se casó, tiene una bebé preciosa, tiene una familia hermosa, se dedicó a trabajar, comenzó a ser un buen papá, comenzó a ser un buen esposo, después de que era alguien que todo el mundo decía, él es un desastre. Claro. Hace casi 2 años comenzó a llegar a nuestra iglesia un muchacho que era sumamente duro y uno platicaba con él. Había algo interesante en él y era que él, a pesar de que era alguien que se miraba muy duro, yo lo invitaba a un evento de hombres, él iba. Si yo lo invitaba a tal cosa, él iba. Y un día teníamos un retiro, un fin de semana, y yo le escribí, le dije, ¿cómo vas a ir? Y terminó llegando. Yo no sabía todo el trasfondo de vida que él llevaba. Una vida de alcohol, una vida de relaciones fallidas. Su papá había muerto hace algún tiempo. Y cuando él comienza a asistir constantemente, yo comienzo a ver un cambio, una transformación en él. Y un día él viaja a un pueblo cercano de aquí de Tegucigalpa, que a 1 hora estimado, pero en las noches es un poco peligroso. Entonces yo un día le dije, como si querés quedarte en nuestra casa, en los días que vengas a este grupo. Y él me dijo que sí, que estaba bien. Y comenzamos a tener una relación con él mucho más fuerte a tal punto que el día de hoy él es un hombre completamente diferente. Y así he recibido muchachos en nuestro hogar, en nuestra familia, que yo me he tomado el tiempo de transmitirles aquello que yo he aprendido acerca de la paternidad. Ojo, no soy un padre biológico todavía,
pero el Señor Wow. me ha dado el amor por jóvenes en el cual yo puedo replicar el hombre casado que hoy soy, los procesos que he vivido en mi vida para que ellos puedan comenzar a replicarlos y que ellos puedan comenzar a ver una transformación en su vida. Ojo, eso te lo estoy diciendo a nivel natural, algo que yo hago a nivel natural, algo que Ujú. yo me he tomado como un trabajo y quiero compartirte un testimonio. ¿Cuándo comienza esto en mi vida? Eran mis últimos años, era mi último año en nuestra amada organización, FINEC. Yo era director nacional de jóvenes para ese entonces. El Señor ya me había hablado que era mi último año como director nacional de jóvenes. Para mí un proceso sumamente difícil, un proceso porque yo no quería dejar, pero tenía que ser obediente a la voz del Señor. Iba hacia un llamado incierto para mí, pero un llamado con un gran acierto para el Señor. Amén. Y recuerdo mi último viaje de visitas a algunos grupos de jóvenes aquí en Honduras, y uno de esos grupos, una de esas zonas, comienza a decirme como Julio, yo les digo a ellos como, miren, este es mi último año, va a quedar alguien mucho mejor que yo dentro de mi posición, que les va a servir, que yo voy a estar pendiente a través de ustedes por el amor que yo les tengo. Y estas personas comenzaron a decirme, no, Julio, no deje, lo necesitamos todavía, y comenzaron como a enamorarme. Yo venía de regreso a Tegucigalpa, un viaje como de 6, 7 horas, eh, y no sabía con la noticia que Andrea me iba a estar esperando. Eh, yo venía pensando en la forma en cómo yo le iba a decir que iba a seguir un año más en mi posición de líder de jóvenes por parte de FINEGA aquí en Honduras. Y esa noche Andrea me estaba esperando para decirme que íbamos a ser papás. Cuando Andrea me da esta noticia, yo me quebranto, y yo tomo la decisión, ok, Señor, creo que me estás hablando que de verdad ya es mi tiempo de ya no continuar. Eh, pero sucede algo. Pasados los meses, nosotros comenzamos a ir a nuestras citas en el médico, comenzamos a ver los ultrasonidos, yo comienzo a escuchar el corazón del bebé, y comienzo a emocionarme por todo lo que se venía, perdón. Estaba sumamente nervioso, era un cambio abrupto en nuestras vidas, pero estábamos yendo de frente, hacia adelante con ello. Teníamos apenas año y medio de casados, creo, con Andrea en ese momento, cuando salimos embarazados. Pero un día el Señor me habla y me dice, Julio, ya no le llames bebé, porque es tu hijo. Y yo comencé a decirle hijo en vez de solamente decirle bebé. Y comenzó a nacer en mi corazón un espíritu de paternidad como no te imaginas. Pero llegó el día en donde nos dan la noticia que nosotros hemos perdido a nuestro bebé. Y ese Wow. día que nosotros perdemos nuestro bebé, que comienzan los tratamientos para que Andrea pueda todo el tema que tiene que ver con cuando un bebé muere, ¿verdad? Yo iba bajando a hacer un mandado, una vuelta a una farmacia o algo, y yo iba llorando en el carro. Y lo que yo le dije al Señor fue como, Señor, ¿por qué me hiciste decirle hijo a alguien que nunca iba a nacer? Y eso sentí como la voz de Dios tan penetrante me dijo, para que entendieras lo que es ser un padre, para que entendieras cómo yo te amo. Y ahí por fin entendí el valor, no tan a plenitud puedo decírtelo, porque aún no tengo hijos que estén corriendo aquí por mi casa. Pero el Señor despertó una paternidad en mi corazón a causa de nuestro bebé que hoy está con el Señor. Ese bebé, a pesar de que no está corriendo en medio de nuestra casa, trajo un nuevo propósito a nuestra vida junto con Andrea. Hoy somos un matrimonio que recibimos jóvenes en nuestra casa, que trabajamos con jóvenes solteros, trabajamos con matrimonios jóvenes, en los cuales todos los días estamos replicando un modelo especial que viene de parte de Dios, donde los influenciamos para que sus vidas sean completamente diferentes.
Nosotros aquí en Honduras tenemos una universidad muy prestigiosa, una universidad privada fundada por norteamericanos que se llama Escuela Agrícola El Zamorano. Viene gente de todo el mundo a estudiar a esta universidad, gente de Ecuador, Haití, hay gente que ha venido desde Suiza, de un sinfín de lugares, porque es muy prestigiosa. Y la iglesia en la cual hoy servimos tiene un campus. De hecho, la iglesia comenzó dentro de esta universidad. Fue una locura. Ok, Pero algo que te quiero comentar es el hecho que nosotros recibimos jóvenes de esta universidad porque vienen eventos aquí a Tegucigalpa y algo impactante es que muchos de estos muchachos viven en lugares desintegrados en sus países y cuando ven matrimonios como nosotros, cuando ven hombres como yo, ellos dicen de verdad hay esperanza para mi vida, para que mi vida y mi familia sea completamente diferente. Y aquí es donde te quiero responder esa pregunta. ¿Cómo encuentro entonces la posibilidad de restaurar esa identidad dentro de mi vida, esa identidad de masculinidad? Busque los lugares correctos para poder ser influenciado por lo correcto. ¿Por qué? Porque si usted está buscando ser influenciado por un lugar y por un ambiente incorrecto, eso va a generar más bien estragos en su vida. Usted no puede encontrar algo correcto en un bar. Usted no va a encontrar un buen consejo en medio de ese lugar. Usted no va a encontrar un buen consejo en medio de una discoteca. No, o sea, existen un sinfín de lugares donde nosotros buscamos consejo inconscientemente, pero donde no lo vamos a encontrar de una forma correcta. Busquemos lugares donde van a haber personas que nos van a añadir cosas correctas en nuestras vidas, cambios de conducta. ¿Por qué? Porque podemos influenciar directamente un sinfín de personas para que sus vidas sean transformadas. Y hablábamos de liderazgo. Hablamos claro, de influencia. John Maxwell dice en su libro, uno de los gurús del liderazgo, él dice que la medida no es más ni menos que el liderazgo no es más ni menos que la medida de influencia que ejercemos sobre otras personas. Y claro, algo interesante es que mi papá sí me añadió un sinfín de cosas en cuanto a mi masculinidad, pero el Señor también puso a mi lado hombres que podría mencionarte que hoy en día yo doy gracias a Dios porque sin darse cuenta me enseñaron lo que era ser un buen esposo, lo que era ser un hombre que trataba a su esposa como un vaso delicado, pero sin que yo hubiera tenido la influencia de estos hombres, yo me pude haber leído toda la Biblia sin entender y comprender en la acción cómo es que funciona esto. Y por eso es que Dios nos ha puesto y nos ha hecho seres sociales, seres relacionales, para que podamos influenciarnos los unos y otros constantemente. Ahora, yo veo ejemplos de padres aquí en la tierra que son buenos papás y que yo digo hoy, yo quiero ser como él. Yo quiero replicar lo que este hombre hace con sus hijos. Yo quiero tener la oportunidad un día de que mi hijo me diga, me gusta el fútbol y yo poderlo ir a acompañar, porque fue algo que yo siempre deseé en mi niñez. ¿Me explico? Entonces, claro. la transformación está primeramente en hacer conciencia de que yo estoy errado en mi forma de vivir y que la forma de vivir que tengo hoy actualmente solamente me trae desastres y replicar en aquellas personas cercanas aquellas cosas que son buenas y decir, yo quiero esta transformación en mi vida. Claro, excelente. Wow, qué tremendo. La verdad es que, mira, estabas platicando lo del liderazgo, lo del modelo, y me acordé de cuatro puntos que habla el buen Arturo López Malumbres, el cual es uno de mis mentores, ¿verdad? Arturo López Malumbres, o uno de mis modelos también. Y él habla de cuatro tipos de personas con las que nos tenemos que relacionar y habla acerca de tener modelos, ¿verdad? Modelos de personas que, que queremos llegar a hacer o a vivir lo que esa persona está viviendo. Por ejemplo, y puede ser en diferentes áreas, áreas de los negocios, áreas de como padres, como esposos, pues diferentes áreas, ¿no? De tener un modelo o tener varios modelos a seguir que queremos llegar a tener.
o llegar a ser como esas personas, ¿no? Y dice que la segunda debe ser los mentores, lo acabas de decir también, ¿verdad? Mentores que ya caminaron por donde nosotros queremos caminar, ¿verdad? Porque pues obviamente si yo quiero poner un negocio de baleadas, ¿verdad? De baleadas, pues obviamente no le voy a ir a preguntar al que vende tacos, ¿verdad? Tengo que ir a preguntarle al que ya tiene el negocio más próspero de baleadas en Honduras, ¿verdad? Entonces tengo que ir a preguntarle a él cómo poner un negocio de baleadas. Y no solamente a cualquiera que tenga un negocio de baleadas, sino al que tenga el mejor negocio de baleadas en San Pedro, en Tegus, en Puerto Cortés, en Jesús de Otoro, no sé dónde, pero hemos andado por esa parte de Honduras, ¿no? Pero platícanos qué son las baleadas, a los que nos están escuchando antes de seguir. Un paréntesis. Las baleadas son un manjar delicioso que existe en Honduras. Hay historias de por qué se le llaman baleadas y creo que la más divertida es porque había una señora en una esquina, si no me equivoco, en Progreso o Ceiba, pero por ahí uno de esos dos lugares de aquí de Honduras estaba en medio y lo que hacía era que agarraba una tortilla de harina y le impregnaba frijoles en medio y le echaba queso. Las baleadas originales, según cuentan los expertos, solamente son de tortilla de harina y frijoles. El secreto está en la harina. Pero bueno, la historia lo que dice es de que hubo un tiroteo cerca de donde estaba la señora y le pegó una bala a ella. Lógico, sobrevivió. Y desde ahí le colocaron la baleada. La Entonces a baleada. las tortillas con frijoles les comenzaron a decir las baleadas por esta señora. Entonces es bien divertida la historia, pero hoy las baleadas uno las puede comer con un sinfín de cosas. Uno le pone carne, uno le pone huevo, pero toda persona que prueba las baleadas de verdad en Honduras, pero baleadas de verdad, salen encantados. Sí, literalmente son una delicia las baleadas. Entonces por eso escuchaba que le decían las balaceadas también. Ok, fíjate, hasta ahorita no sabía esa historia. Entonces, Sí. volviendo al punto, ¿verdad? Modelos, mentores, mentores que ya caminaron por donde yo quiero caminar. Número tres, dice amigos. Los amigos también influyen muchísimo en nuestra vida. ¿Ok? Entonces necesitamos ser selectivos en qué tipos de amigos voy a tener. Lo decías tú ahorita, ¿no? Si voy a tener amigos que están buscando ser machos, nada más, ¿verdad? Pues obviamente van a influir en mi vida, ¿verdad? Y está comprobado científicamente que dependiendo de las 5 personas más cercanas a mí, lo que esas 5 personas más cercanas a mí sean, en eso me voy a estar convirtiendo yo también. Y decía mi abuelo, en aquellos tiempos, decía mi abuelo, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Y otro dicho que decía mi abuelo era el que con lobos anda, a aullar se enseña, ¿no? Entonces, los amigos influyen mucho. Y la cuarto tipo de persona, pues son los seguidores, ¿no? O sea, saber que hay gente que viene detrás de ti y el saber que viene gente detrás de ti te ayuda a ir por el camino correcto, ¿verdad? Lo ponía yo hace unos días, creo que también en Honduras es Día del Padre, ¿no? El domingo fue Día del Padre aquí en México, no sé, en Honduras, pero Honduras el 19 de marzo. 19 de marzo, ok. Allá sí tienen un día específico del Día del Padre. En México no. En México es el tercer domingo de junio, sea caiga 20, 18, 23. El tercer domingo de junio es el Día del Padre. Entonces este domingo acabamos de vivir el Día del Padre y subí una imagen de una huella, de una bota de esas como tipo, bueno, acá le llamamos ay, se me fue el nombre, de esas rupestres, así de esas como para ir de día de campo, y en medio estaba una plantita creciendo en esa huella. Y les ponía yo en la imagen, ¿verdad? Tengamos cuidado donde pisamos, porque nuestros hijos vienen detrás de nosotros siguiendo nuestra huella. Sí, sí. Y esa parte me llega mucho, Julio, porque pues literalmente yo no tuve esa huella para poder seguir, que fue la de mi papá, no la tuve,
pero cuando conocí a Jesús, hice un pacto con él, hice un compromiso con él, donde le dije que mis hijas o mis hijos no iban a sufrir lo que yo sufrí. Y sabes, tuve un gran impacto en mi corazón cuando mis hijas llegaron al año y medio, entre el año y medio y 2 años, que fue cuando se fue mi papá, y yo las vi a ellas tan necesitadas de mí. La tuve en mis brazos y sé que pronto Dios te va a dar ese regalo, Julio, en el nombre de Jesús, de tener a tus hijos en tus brazos. En el nombre de Jesús un día vas a tener ese privilegio, ¿verdad? De poderlo tener en tus brazos. Y cuando yo vi a mis hijas de 1 año y medio, 2 años tan necesitadas de mí, literalmente tuve un impacto en mi corazón también. O sea, fue algo impresionante. Yo dije, cómo pudo haber sido posible que mi papá se haya ido cuando yo estaba tan frágil, tan necesitado de él? Y ese día yo agarré a mis hijas y se los dije así, que nunca, nunca iban a sufrir lo que yo sufrí. Y que para eso iban a tener a este papá, feo, pelón y gordito, pero que lo iban a tener ahí siempre para ellas, ¿verdad? Y bueno, tengo el privilegio de tener a dos hermosas nenas a las cuales amo con todo mi corazón y todos los días lucho para poder ser un ejemplo para ellas, la verdad. Y algo que me impresiona es que lo sos. Y, y sé que tus niñas van a crecer siendo tan, eh, creo que englobar la palabra bendecida, o sea, lo habla de todo, pero tan cimentadas en amor. Y algo que estás replicando es el amor de Dios Padre hacia sus vidas aquí en la tierra. Y era algo que quería mencionarte. Y es que en medio de estos años me he dado cuenta que las personas no solamente batallan porque hay la ausencia de un padre natural dentro de sus vidas, sino que al final te das cuenta de que creciste toda una vida también sin conocer a un padre bueno que es Dios. Y mucha gente experimenta a, a Jesús, experimenta mucho el mover del Espíritu Santo, pero tienen cierto conflicto al poder identificarse con un Dios Padre, porque su relación fallida con un papá la relacionan con Dios Padre. Lastimosamente, como seres humanos, asociamos el amor que nos tenemos entre nosotros como seres humanos, un amor que es condicional, y lo asociamos con Dios cuando Él tiene un amor incondicional hacia nuestras vidas. Y algo que me impacta, de algo que me estás contando acerca de tu testimonio, de lo que sucedió con tus hijas cuando tenían 1 año y medio, 2 años, es el hecho de que creciste desprotegido por parte de tu papá. Aquel que debió de protegerte te desprotegió desde el momento que se fue. Pero algo que rompiste dentro de tu vida fue el hecho de que vos decidiste proteger a tus hijas. Y hoy en día lo seguís haciendo y sé que lo vas a hacer hasta donde el Señor te lo permita. Pero hay algo que sucede cuando nosotros experimentamos algo que se llama paternidad espiritual, la paternidad espiritual que viene del Señor, y es de que Él nos brinda tres, yo la llamo las 3 P. La Ujú. paternidad te brinda propósito, te brinda provisión y te brinda protección. Comencemos Wow, con la primera, pero vamos a comenzar a la inversa, como te las mencioné. Primero, protección. Todo ser humano busca psicológicamente sentirse protegido, aún mucho más las mujeres. De hecho, claro. un secreto, muchachos, para los que nos están escuchando, una de las cosas por las cuales las mujeres se deciden por ciertos hombres es porque se sienten protegidas a su lado. Sienten que cualquier cosa que suceda, ellos las van a proteger. Es una condición biológica y psicológica de la mujer. Wow. En este caso, Apúntele, biopsicológica. Sí, apunte. apúntele, apúntele, amigo. Entonces, el ser humano, desde la antigüedad, si te fijas, comenzó a diseñar lugares, comenzó por cuevas, comenzó a construir casas, a construir edificios para protegerse del ambiente, ¿ok?
Siempre hay una necesidad a nivel de protección, pero también hay una necesidad a nivel de protección a nivel emocional. Y cuando uno conoce y experimenta el amor de Dios Padre, o sea, ojo, conociéndolo de verdad y permitiendo que esa paternidad nos transforme, nosotros comenzamos a sentirnos protegidos. Pero otra cosa que sucede en medio de esa paternidad de parte de Dios es de que encontramos una provisión, y no estoy hablando de lo económico, de lo material. Todo ser humano fue diseñado para recibir y dar amor. Y cuando recibimos ese amor incondicional que transforma nuestras vidas, nos llevamos a entender de que tenemos un propósito en esta tierra que es dado por Él, porque generalmente las personas caminan en depresión, en ansiedad, porque no tienen esperanza en cuanto a su vida o cuando el día de mañana. Uno de los criterios diagnósticos de la depresión, de las cosas que uno siempre chequea cuando una persona está lo más seguro en una depresión es cuando uno le pregunta, ¿y cómo es tu día a día? Yo no quiero levantarme el día de mañana, no quiero bañarme, no tengo esperanza de un mañana. Esa persona ha perdido por completo la esperanza de vida y el propósito aquí en esta tierra. Pero cuando experimentas ya a nivel sobrenatural esa paternidad de Dios, Él te da estas tres cosas. Él te Claro, añade estas tres cosas. Porque es algo que un padre natural te tiene que dar, te tiene que proteger, te tiene que proveer emocionalmente y te tiene que impulsar a salir adelante. Estoy más que seguro que vos como papá, Alan, afirmás a tus hijas y les decís si claro. usted puede, cuando van a clases, creo que van a clases de ballet o de natación. De las dos, de ballet y de natación, Sí, ¿verdad? martes y jueves de ballet y el sábado de natación. Ahora imagínate, o sea, tenés la oportunidad de afirmar sus vidas y decirle, wow, mi amor, qué hermoso bailaste hoy. O wow, mi Sí. amor, qué velocidad alcanzaste en la piscina. ¿Cómo crees que se sienta un hijo cuando alguien te afirma Claro, de esa forma? Ahora, claro. pongámoslo en el plano espiritual, cuando te das cuenta que tenés un Dios que te ama, que envió a su Hijo para que tuvieras la oportunidad de encontrar libertad en todo ámbito de tu vida y pues sobre todo encontrar un propósito en esta tierra, de que no naciste de forma aleatoria, sino que naciste con un propósito. Pero la única forma de encontrar ese propósito es encontrándote con aquel que te creó a través de Cristo Jesús. Claro. Entonces, te das cuenta que el mundo natural, perdón, el mundo natural es el reflejo del mundo El mundo espiritual. espiritual. ¿Ok? No, Claro. no lo natural refleja lo espiritual, es al revés, completamente. Ya hay leyes espirituales que dictan. Entonces, la familia, según el diseño de Dios, un diseño balanceado donde hay un papá que brinda protección, que brinda provisión, que brinda propósito junto con una mamá que se convierte en una ayuda idónea. Cuando hablamos de ayuda idónea, y la palabra original de ayuda idónea no es que es un acompañante en sí. Ayuda idónea es mucho más profundo que eso. Es un gestor de decisiones. Entonces, al final, la palabra de Dios no coloca la ayuda idónea como algo abajo del hombre, lo coloca al mismo nivel, siendo un empuje completamente para el hombre. Entonces, imagínate familias con este diseño siendo transformadas. Yo la vez pasada escuchaba un autor. Él se llama John, no lo escuchaba, leí uno de sus libros. Él se llama John Mark Comer y él decía, nosotros como cristianos tenemos que vivir una vida tal cual que las personas que están allá afuera deseen tener la vida que nosotros tenemos sin entender por qué vivimos esa vida. Interesante, ¿verdad? Porque él dice, las personas no entienden por qué uno, antes de casarse o durante su juventud, se guarda de no tener relaciones sexuales hasta llegar al día del matrimonio. Ojo, yo fue algo que yo hice, yo decidí guardarme durante toda mi juventud para poder llegar virgen al matrimonio. Claro, no quiere decir que tuve mis tentaciones y casi
pierdo la batalla. Pero en muchos momentos tuve esa convicción de parte de Dios que el Señor había dado a mi corazón. Y hoy puedo decirle a muchos hombres que están en medio de esta batalla, y puedo decirle aún a aquellos hombres que perdieron la batalla, que siempre es un buen tiempo para restaurar sus vidas en este ámbito. Claro. Y algo que sucede en medio de nosotros que creemos en un Dios, que creemos en Cristo, es el hecho de, por ejemplo, ese es un ejemplo. Ahora, imagínate el ejemplo de un matrimonio. Yo tomo la decisión de serle fiel a mi esposa y yo llego a mi casa tranquilo. Mi esposa me puede agarrar mi celular sin ningún problema Sin para problema. hacer lo que ella quiera y yo no voy a estar ocultando absolutamente nada. Yo puedo salir a divertirme con ella, yo puedo regresar a la casa. Entonces, ¿qué es lo que ve la demás gente afuera? Y dicen, Julio y Andrea, no entendemos qué es lo que hacen tanto sirviéndole a Dios, pero yo quiero lo que ellos tienen. Claro, ¿Me entendés? claro. Entonces, te das cuenta de que el diseño de Dios vale tanto y tiene tanto sentido a pesar de que muchas veces no comprendemos tantas cosas, pero su palabra nos da un sinfín de lineamientos que simplemente son para proteger y resguardar lo que Él ha diseñado y para que podamos vivir en plenitud. Entonces, Claro. el diseño de Dios para el hombre y para la familia sí funciona. Y si usted considera que sus generaciones anteriores no lo han vivido, usted sí está a tiempo y usted puede vivirlo. Si usted quiere tener una vida completamente diferente, siga conectado a Invictus, siga aprendiendo. Escríbale a Alan y dígale, Alan, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde me podés invitar para poder aprender todo lo que ustedes han vivido? Y yo Claro. sé que van a ser dirigidos a un nuevo entrenamiento de vida, por así decirlo. Claro, me gusta mucho, Julio, porque literalmente la palabra de Dios lo dice, ¿no? Dice que vamos a ser tierra deseable. Y literalmente, para el mundo lo que vivimos, lo que acabas de decir ahorita de que le soy fiel a mi esposa, eh, soy un padre no solamente proveedor, sino protector, sino que impulsa, sino que lleva a sus hijos a un límite mayor para que ellos crezcan, maduren de una manera amorosa, ¿verdad? También, obviamente, ¿verdad? Con amor firme, con amor, enseñándoles con el ejemplo, o sea. Hoy en día, campeón, eso parece una locura. O sea, o sea, eso parece una locura. Así que, ¿cómo puede ser posible, no? Lo deseamos con Andrea, con Karen, con Katy, que estuvimos en la temporada anterior, en el Día de las Mujeres, en el mes de la Mujer Internacional en marzo, ¿no? Que decían, ¿cómo puede ser posible? No, hombre, o sea, ¿cómo va a existir mujeres así, no? O nos decía Andrea con la mujer virtuosa, tu esposa nos hablaba de Proverbios 31, la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Que se levanta temprano, que dispuesta para sus hijos, para su esposo. Y ese tipo de cosas, brother, hoy parece así como que imposible ser eso, ¿no? Y ahorita que hablas de un hombre fiel, que no toma, que no fuma, que no se droga, que llega temprano a casa, que no tiene que ocultar absolutamente nada, que la esposa puede agarrar el teléfono, hace unos años atrás estaba dando una conferencia precisamente de esto, porque mi esposa y mis hijas se saben la contraseña de mi celular. O sea, hasta mis hijas lo saben. Entonces muchos me han dicho, oye, ¿no te da miedo que tus hijas vean algo en el celular? Digo, no, porque pues como todo trata con el algoritmo, pues yo no ando viendo cochinadas, pues en mi celular no salen cochinadas, ¿verdad? Pues ¿por qué voy a tener miedo? Entonces, y hubo alguien que me dijo, no, es que en el matrimonio debe haber privacidad. Y les dije yo, si tú estás buscando privacidad en el matrimonio, entonces no te cases, brother. Así No es. te cases, porque es lo que menos hay en el matrimonio. En el matrimonio lo que menos hay es privacidad, ¿verdad? Y les pongo el ejemplo y mi esposa dice, no, no des ese ejemplo porque qué pena, pero es real. O sea, si estás buscando privacidad, y yo me imagino que todos los que nos escuchan aquí, si se está bañando tu esposa y viven en una casa donde solo hay un baño, donde hay regadera y taza, y tu esposa se está bañando o tu esposo se está bañando, obviamente te metes al baño y le dices, con permiso,
voy a hacer del baño, ¿verdad? Y pues privacidad no hay, ¿verdad? O sea, yo es donde yo les digo, en este tema les digo, si estás desnudo físicamente delante de tu esposa, tu esposo, ¿qué te hace creer que no vas a estar desnudo del alma delante de tu esposo o de tu esposa? Entonces, esto que nos dices, Julio, parece, parece una locura, pero se puede vivir. Aquí estás hablándonos, hablándole a los que nos están escuchando en el podcast. Se puede vivir. ¿Cuál sería el primer paso? Aparte de crear conciencia, de buscar identidad, un paso, danos un paso, Julio, o dos o tres pasos. Y ahorita también quiero compartirte acerca porque es que te voy agarrando el hilo y voy anotando aquí en mi libretita. Voy anotando aquí en mi libretita, mira, tengo aquí mis apuntes de lo que vas diciendo, brother, porque está mucha carne sabrosa lo que estás diciéndonos. Quiero darnos un paso para poder empezar a decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser eso, o sea, yo quiero vivir ese estilo de vida, yo deseo vivir ese estilo de vida que Julio y Alán nos están diciendo de ser marido de una sola mujer, de ser un hombre íntegro, ¿verdad? Que lo que pienso, lo que hablo, lo que digo, lo hago, ¿no? Y después de eso, quiero tocar el tema de las 3P, porque creo que mucha gente vemos a Dios solamente como la P de provisión, ¿no? No nos hemos atrevido a ir a buscar a Dios como el Padre protector o como el Padre que nos dé propósito e identidad y propósito de vida. Entonces, eh, ¿cuál sería uno de los primeros pasos, Julio, para poder empezar a vivir una vida de integridad? Primeramente, ya hemos hablado de hacer conciencia, pero reconocer que hay una necesidad en mí, una necesidad que tiene que ser suplida. Y no hay nadie más capaz que reconocer esa necesidad que nuestro Dios. Y te podría brindar un montón de conceptos a nivel psicológico, que aceptación de identidad y todo lo demás, pero son cosas que muchas veces no somos conscientes, pero sí somos conscientes de una necesidad. Y al ser conscientes de esa necesidad, es tener el ímpetu como segundo paso para reconciliar aquello que en mis generaciones anteriores perdieron. Y es el hecho de comenzar a ser un hombre, de comenzar a tener un padre a nivel espiritual, si no lo tengo a nivel terrenal, y si lo tengo a nivel terrenal, comenzar a reconciliar con él, a pesar de que nunca obtuve lo que debí tener, es comenzar a perdonar, comenzar a amar, dejar de juzgar a nuestras generaciones anteriores, porque lo más seguro es que ellos fueron réplicas de sus generaciones. Y ese como segundo o tercer paso, el hecho de poder comenzar a caminar hacia una plenitud en el cual hay que tomar decisiones, porque eso no va a ser automático, todo va a ser en base a decisiones que yo tome en mi día a día, la decisión de levantarme a trabajar, de terminar de ir al trabajo, de tomar la decisión de no ir al bar con mis amigos, sino irme a mi casa para poder estar con mi esposa, con mi familia, pero si usted es soltero, de tomar la decisión de comenzar a hacer otras cosas que añadan cosas, valga la redundancia, positivas a sus vidas. Entonces, no solamente se trata con el hecho de hacer conciencia, sino comenzar a reconciliar aquello que no está bien y comenzar a tomar decisiones trascendentales en su vida, no mañana, sino desde hoy. Desde hoy. Wow, tremendo. Qué tremendo. Así es, efectivamente, dijo Julio, 3 puntos. Reconocer la necesidad que hay en mí y yo diría la necesidad que tengo de Dios en mi vida, ¿no? O sea, tengo una necesidad
de ese Padre Celestial que me abrace, que sane esas heridas emocionales, que sane esas cadenas generacionales, esos patrones de conducta, como quieran llamarlo, ¿verdad? Adquiridos por generaciones, ¿verdad? O cadenas generacionales, y empezar a reconocer esa necesidad que tengo de que Dios nos sane. Dos, el ímpetu, ¿verdad? Dijiste el ímpetu. O sea, el ímpetu de darle y decimos en México y en el norte decimos y atorarle hasta donde tope, tú dale, ya empezaste, dale. Y la tercera dijiste, ahí se me fue. La tercera era a nivel de Ah, transformación, de la ajá. decisión, perdón. Decisiones que transforman, ajá. Las decisiones que transforman, ¿verdad? Empezar a tomar decisiones, no como cuando queremos empezar la dieta, ¿verdad? Ahí en enero, ahí el lunes, en enero empiezo la dieta, no, tomar las decisiones hoy. Y ahí está, amigo, que nos estás escuchando en este podcast de Invictus. 3 pasos para empezar a hacer cambios radicales y empezar a vivir una vida de integridad. Reconoce la necesidad de Dios en tu vida. Empieza con todo, métele el ímpetu, el punch, ¿verdad? Y toma decisiones que transformen no solamente tu vida, sino la de generaciones, ¿ok? Antes de ti, las generaciones antes de nosotros, Julio, lo que sucedió, bueno, pues ya sucedió. Vino a afectarme, sí, pero hoy tomo conciencia, reconozco la necesidad, empiezo a aplicarme para que las generaciones que vienen debajo de mí no sufran lo que yo estaba sufriendo. ¿Ok? ¿Es correcto? Así es. Excelente. Y bueno, pues la parte de las 3P, brother, y a lo mejor con esto ya casi andamos cerrando. O si tienes algo que compartirnos, adelante. Yo creo que tenemos una cultura en las personas que nos declaramos como personas de fe, tenemos una cultura que así nos enseñaron, brother. Tenemos un paradigma porque pues así vimos que todo el mundo lo hacía, ¿no? Mencionabas hace rato la organización en la que yo también estuve. Mencionabas, ¿no? De esta organización. Ahí nos enseñaron a pedir. Aquí en México hasta pasan una papeleta, ¿no? Una hoja de peticiones y pídele todo lo que tú quieras y pídele y pídele. Pero ¿y cuando volteo a ver a mi Padre Celestial no como el proveedor nada más, ¿verdad? Sino como el Padre protector y el Padre de propósito, que me ha dado un llamado, que me ha dado un propósito de vida, un llamado, un llamado para ponerlo en práctica en esta tierra y desarrollar esos dones y talentos a través de ese propósito. ¿Cómo le hago para poder voltear a verlo? Ya lo veo como proveedor, porque me encanta que me provea todo lo que yo quiero, ¿verdad? Todos mis deseos. A veces hasta nos volvemos hedonistas, ¿no? A llenar nuestro placer y nuestros deseos. ¿Cómo volteo a verlo como el Padre protector y el Padre de propósito? Dice la palabra que si nosotros vemos a Cristo, vemos al Padre. Algo que a mí me sucedió hace algunos años, bueno, hace un rato comenté que yo conozco al Señor un año después de la muerte de mi papá, de mi mamá, perdón, en medio de un tiempo de depresión, de ansiedad, había tomado la decisión de quitarme la vida y en ese momento llega el Señor a mi vida y me transforma completamente. Comenzaron a pasar los años y un día yo iba entrando a mi casa, era soltero, hace muchos años, hace unos 10 años más o menos. Iba entrando a mi casa y el Señor habló a mi corazón y me dijo, Julio, yo quiero, eh, quiero hablar algo contigo. No, yo quiero que me entregues algo, me dijo. Yo me arrodillé y comencé a orar y le dije, Señor, ¿qué quieres que yo te entregue? Y el Señor me dijo, quiero que me entregues a tu mamá. Pero Señor, yo te la he entregado todos estos años. Pero algo muy profundo desde mi interior, como un gemido y lleno de dolor, yo le dije, papá, yo te entrego a mi mamá y comencé a llorar. El Señor entendía la profundidad de mi dolor y habían raíces de dolor todavía en mí que todavía no habían sido sanadas.
Y yo en ese momento comienzo a decirle, papito, ¿te acordás cuánto me dolió? Papito, ¿te acordás el día en la morgue? ¿Te acordás el día en el hospital? ¿Te acordás el día que lo enterramos? Y el Señor comienza a hablarme y es la primera vez que yo experimento la paternidad de Dios y tan profunda. Y Él me comienza a decir, papito estuvo ahí. Y Él comienza a sanarme y a transformar mi vida. La paternidad de Dios funciona por un amor sin precedentes. Como lo dice en Juan 3:16, de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Entonces te das cuenta de que el amor de Dios ya está dispuesto para tu vida. El amor de Dios ya está dispuesto para restaurar tu vida y que la única decisión que tenés que tomar es aceptar y reconocer cómo Cristo puede entrar en tu vida y conocerlo a través de él. Claro, Conocer a Cristo, según su palabra, es conocer al Padre y comenzar a tener una relación tan personal con él, como decirle, Señor, hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te necesito. O sea, no tenemos que buscar palabras tan rebuscadas para decirle, Señor, te necesito. No tenemos que tener experiencias extrañísimas para poder ser transformados por el Señor. Porque eso sí, al ser humano nos gusta ver todo lo místico, pero cuando vemos de que algo es sencillo, decimos, no me llama la atención. Pero Dios también trabaja en medio de la sencillez. Yo claro, conocí al Señor en medio de una silla, en un retiro de jóvenes. Nadie me fue a tocar, nadie fue a orar por mí, nadie fue a decirme nada. Simplemente yo le dije, Señor, te necesito. Y en ese momento yo sentí como la presencia de Dios llegó y comenzó a sacar todo el dolor que yo cargaba en ese momento. Entonces, es precioso el hecho de poder saber de que no hay barreras para que puedas comenzar a conocer a un padre que te ama, que te cuida, que quiere proveerte todo aquello que necesitas, pero que por sobre todo quiere llenarte de su amor. claro. Wow, qué tremendo. Fíjate, te comparto testimonio, brother. Yo conocí a Jesús a los 20 años, en un grupo de jóvenes también. También llegué a ser líder nacional de jóvenes aquí en México. Y yo tenía 20 años, venía de muchos problemas, pero el problema más grande que yo tenía, yo considero que era bueno, el alcohol, las mujeres, la vida que llevaba, pues era la consecuencia, ¿no? Del abandono de mi padre. No le echo la culpa a mi padre. O sea, esa situación fue por eso, ¿no? Así tuvo que ser y así fue. Entonces yo a los 20 años conozco a Jesús. Después de agarrar una fiesta de 3 días, de andar celebrando mi cumpleaños, al día siguiente de esos 3 días, yo conozco a Jesús en una reunión de jóvenes. Y para mí fue y ha sido el momento más especial porque cuando a mí me dijeron que Dios era mi Padre Celestial, yo dije, de aquí soy. Dije, de aquí soy. Porque el Padre que no tuve terrenal, pues ahora lo va a suplir el Padre Celestial. Y qué mejor que la fuente de donde viene la paternidad se va a convertir en mi padre. O sea, qué mejor que la fuente de donde nace el amor, ¿verdad? De donde brota el amor, de donde brota la paciencia, donde brota la bondad, la benignidad, el dominio propio, la templanza, de donde brota la protección, el propósito, la provisión, de donde brota todo, pues va a ser ahora mi papá directo. Entonces, yo no tenía un tope con mi padre terrenal, o sea, lo que aparentemente había sido malo, que mi padre me abandonara, cuando conocí a Jesús fue lo mejor, o cuando conocí al Padre Celestial y a Jesús y al Espíritu Santo fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque entonces lo que yo no viví con mi padre, lo empecé a vivir con mi Padre Celestial. Entonces ya no había un tope de un padre terrenal. Y eso fue algo que me llenó como no tienes una idea, brother. Entonces, hoy con mis hijas, pues trato de imitar a mi Padre Celestial.
¿verdad? Trato de imitar a mi... Fácil, pues no es fácil. Es, pues es complicado a veces, la verdad, poder ser como mi Padre Celestial es conmigo, ¿no? Pero buscamos lo mejor, buscamos la manera y tratamos de llevar ese amor de nuestro Padre Celestial ahora a nuestras hijas. Así es, Julio. Completamente, completamente impactado de lo que el Señor puede hacer en una vida. Y sé que Claro, hoy tu vida, o sea, imagínate todo lo que el Señor te ha dado. O sea, del nombre del podcast, desde conectar personas para traer vida para un sinfín de personas que ven este podcast y de cómo la gente puede encontrar libertad. O sea, de ahí te das cuenta cómo el Señor te dio un propósito claro, ese día que te encontraste con Él. Y algo que yo puedo decirle a la gente que nos escucha es, no todo está perdido. O sea, sus vidas sí son un propósito en las manos de Dios, pero hay que tomar decisiones. Y creo que la claro, primera decisión que debemos de tomar es lo que mencionábamos antes. Hay una necesidad y decirle, Señor, yo aquí estoy. Señor, yo te necesito y necesito que mi vida sea transformada. Y al encontrar y al dar ese paso, tampoco es que el día de mañana vas a encontrar un mundo completamente transformado para tu vida. Se claro, convierte en una carrera, que es la carrera de la vida, de donde todos los días te vas a encontrar desafíos. Quizás el día de hoy el Señor va a sanar esa paternidad que se te fue negada, pero el día de mañana el Señor va a querer sanar otra área de tu vida. Y así es la vida del ser humano y más claro, nosotros como hijos de Dios, ser transformados en el día a día. Pero algo que sí yo puedo decirte o puedo decirles a aquellos que nos escuchan y que nos ven es tu vida tiene sentido en las manos de Dios. Y claro. sea lo que sea que estás pasando en este momento, el Señor quiere hacer algo bueno mediante Así eso. es, No, así el es. Señor no te hace que te brinques las cosas. El Señor hace que pasemos las cosas para formar algo en medio de nosotros, para forjar un carácter, para glorificarse Él en medio de todo. Y es ahí el mensaje más profundo que yo te puedo dar es que no naciste simplemente para vivir, naciste para algo mucho más importante y quizás es aquello que se te ha sido robado desde hace mucho, pero que hoy el Señor te quiere devolver. Claro, sí, claro. Qué tremendo, Julio. La verdad es que ahorita con esta plática me acordé, creo que ya lo he platicado en otras ocasiones, pero me acordé, hablabas de las decisiones que debemos de tomar. Y te decía hace rato, ¿no? Yo no culpaba o no culpo a mi padre por haberme abandonado. Obviamente él estaba siendo incluso víctima también de lo que él había vivido, ¿no? Y de esa falta y necesidad que él tenía de Dios también cuando hizo lo que hizo. Pero sabes, cuando conocí a Dios, una de las cosas que me dijo fue que lo perdonara. Me dijo, perdónalo, pídele perdón y perdónalo. Y no lo dudé, la verdad es que fui, le pedí perdón, pero en el 2019, esto fue, te estoy hablando del 2005, en el 2019, 14 años después, me hablan para decirme bueno, él me habla para decirme que le habían detectado cáncer. Y con el tiempo, un día andaba en Guatemala, de hecho, en Guatemala en el 2019, estaba en Guatemala en un evento de la organización y de repente tuve la necesidad de marcarle y no me contesta, le marco a su esposa, no me contesta, le marco a mi tío, no me contestan y después de un rato me marca mi tío y me dice, ¿sabes qué? No te habíamos querido decir, pero tu papá ya está muy grave en el hospital. Y bueno, pues esperé a que terminara la convención mundial ahí en Guatemala y viajé a México y en lugar de venirme a León fui a donde él estaba, ¿no? Llego y él estaba ya en cama, era ya un huesito, estaba muy, muy delgado, en cama.
Yo un año atrás lo había ido a ver también, pero no estaba así. Y bueno, pues estando ahí en la cama él, estuve con él una semana en el hospital, lo bañé, lo cambié de ropa, le llegué a dar de comer en la boca, le ayudaba a hacer pipí, le ayudaba a hacer del baño. Y un día estábamos platicando, como el cuarto día estábamos platicando, él en la cama, yo en una silla ahí a un lado de él, y de repente de estar platicando se quedó dormido, se queda dormido, y yo me le quedo viendo a mi papá, y de repente escucho una voz en mi corazón, en mi mente, no sé cómo decirlo. Para los que nos escuchan, yo sé que tú me entiendes perfecto, pero para los que nos escuchan, una voz interna que me decía, eres un buen hijo. Y yo me quedé sorprendido, ¿no? Y le digo yo a Dios, digo, pero ¿por qué soy un buen hijo si no estoy haciendo nada? Nada, como decías tú, sacando pecho, ¿no? Ah, es que estoy aquí con mi papá, ¿no? Para mí era como algo que yo tenía la responsabilidad de hacer, ¿no? Y le digo, pero no estoy haciendo nada. Y escucho donde me dice Dios, estás haciendo con él lo que él no hizo contigo. Y asa, brother, ahí empecé no me aguanté, empecé a llorar y empecé a llorar. Él se fue cuando yo tenía un año y medio de edad. ¿Qué se hace con un bebé de un año y medio de edad? Se le baña, se le da de comer, se le protege, se le cuida. Y esa vez Dios me dijo, tú estás haciéndolo con él, lo que él no hizo contigo. Me dijo, por eso eres un buen hijo. Brother, mira, todavía, perdón, ¿eh? Fue un momento especial. Ese día, ese día yo supe que mi papá iba a morir. Ese día Dios puso en mi corazón, me dijo, ya, no le debes, no te debe nada. Finiquitado. Me regresé a León, como a los 3 días, me regresé a León y como al mes me hablan, eso fue, no, julio, fue en julio, agosto, septiembre, 2 meses después, me hablan para decirme que mi papá había fallecido. Y fue algo, yo pude ver cómo ahí Dios cerró el ciclo o cerró el círculo con mi padre para poder tener un corazón sano hoy en día. Wow, Sí, wow, impactante, la verdad. Y ahí como tu vida es completamente diferente junto con tu esposo y tus hijos. claro. Bueno, Julio, pues algo que nos quieras compartir ya perdón por haberme clavado en en este tema, brother, pero algo que nos quieras compartir ya para finalizar, para que descanses también. Solamente quizás compartirles de que es un desafío el hecho de poder caminar en una reconciliación a nivel generacional, pero es la oportunidad que tenemos de sanar heridas de un pasado y sanar las heridas para que no alcancen un futuro. Eh, Tu testimonio, lo que acabas de contar, habla acerca de sanar heridas, habla acerca de sanar heridas a nivel bidireccional, porque no solamente el Señor sanó lo que sentías en tu corazón, sino que también sanó la relación que tenías con tu papá. Y el hecho de que nosotros podamos tomar una decisión y sanar aquellas cosas que quizás hoy no están bien, es el hecho de decir, muchos piensan que son tontos por hacer cosas buenas por aquellos que nos han hecho mal, sin darnos cuenta que tener bondad en nuestro corazón va a traer transformación a la vida del otro y también a mi vida. Y es de llenarse de ese ímpetu para poder reconciliar y poder eliminar aquella orfandad en la cual muchos caminamos sin darnos cuenta. Y creo que la paternidad a nivel generacional, eso es lo que genera cuando no está una orfandad, donde no nos sentimos parte de absolutamente nada. Y hay muchas personas que tienen sus familias, que tienen generaciones, pero siempre se sintieron huérfanos. Pero hoy es el día de poderte sentir como un ser amado, como un hijo amado, donde
donde hay una esperanza para poder tener una vida diferente de lo que hoy has tenido y de que sí hay un propósito para tu vida. Así que solamente queremos dejar la semilla en sus corazones de que hay un futuro diferente, pero hay que tomar decisiones diferentes de las que hemos tomado el día de hoy. Claro. Muy bien, tremendo, tremendo, Julio. Pues, brother, en verdad te agradezco este tiempo. Y bueno, cerramos con esta frase, ¿no? Si queremos obtener resultados diferentes, pues tenemos que empezar a tomar decisiones diferentes, ¿verdad? Si hoy tú que nos estás escuchando, amigo, en este podcast de Invictus, quieres empezar a hacer cambios y obtener cambios diferentes, hacer cosas diferentes, pues necesitas empezar a tomar decisiones diferentes a las que habías estado tomando hasta el día de hoy. ¿Sale? Entonces, pues ahí está nuestro amigo Julio Sauceda de Honduras, en Tegucigalpa. Aprendí en Honduras cuando fui, aprendí que dicen que en Tegucigalpa se piensa, en San Pedro se trabaja y en La Ceiba se disfruta, ¿verdad? Entonces, Julio, muchas gracias. Espero pronto tenerte otra vez aquí en el podcast. Este podcast es tuyo. Cuando traigas algún tema, alguna inquietud, algo que quieras compartir con la audiencia de este podcast, eres bienvenido. Las puertas están abiertas. Te agradezco bastante tu tiempo y bueno, pues despídete, brother. Un abrazo para todos. Espero que disfruten o hayan disfrutado este podcast, esta conversación que tuvimos con Alan y que lo que se viene en los próximos episodios pueda seguir construyendo mucho para sus vidas. Les enviamos un fuerte abrazo y fue un enorme placer para mí estar aquí. Gracias, Julio. Nos vemos pronto. Cuando quieran venir a México, aquí tienen su casa. Nuestra casa es su casa. Si quieren venir de vacaciones, de lo que quieran venir, aquí tienen su casa, brother. Mi casa es su casa. Les mando un fuerte abrazo. Mi esposa también le manda un abrazo a tu esposa. Y bueno, pues aquí estamos. Gracias. Cuídense a todos los que nos escuchan. Cualquier cosa, mándenos mensajes, busquen a Julio en sus redes sociales. Está ahí en Instagram, en Facebook como Julio Sauceda. Búsquenlo. Y pues por nuestra parte ha sido todo en este podcast Invictus, Latinos, cambiando nuestra cultura. Nos vemos en el siguiente episodio y hasta luego. Cuídense.